Una historia visual desde los 80 hasta hoy. Los videojuegos han transformado radicalmente la forma en que niños y jóvenes se relacionan y se divierten. Si antes las interacciones se daban principalmente cara a cara en salones recreativos o en espacios comunitarios, hoy la experiencia suele ser más individual o virtual. Sin embargo, esta evolución no ha significado una separación total. A pesar de que las consolas y los dispositivos personales han creado momentos de juego en solitario, también han abierto nuevas formas de compartir, jugar juntos frente a una pantalla, reunirse para superar niveles en equipo y conectarse desde diferentes lugares para vivir una nueva aventura en común. En los barrios de Bogotá, donde las tiendas, los centros comerciales y los centros de videojuegos fueron testigos de la era dorada de las maquinitas. Hoy en día observamos una nueva generación inmersa en consolas y en juegos digitales. 4 generaciones, 4 perspectivas desde quienes vivieron la era de las maquinitas hasta los nativos digitales de hoy. Cada testimonio revela cómo la tecnología transformó la infancia y juventud bogotana. ¿Podrías contarme un poco sobre tu infancia y adolescencia y cómo fue tu relación con los videojuegos y juegos? Bueno, hija, te cuento, nací en los 80, entonces parte de mi infancia fue 80s y 90s, adolescencia 90s más o menos. Entonces en esa época era muy común jugar en el parque. Jugábamos jermis, jugábamos béisbol, jugábamos cogidas, congelados, no sé. Habían como un montón de juegos y siempre el parchecito era como los niños del barrio, los vecinitos y ya. Respecto a los videojuegos, en esa época no era tan común que todos tuviéramos en cada casa un videojuego o una consola para videojuegos. Entonces normalmente nos reuníamos en donde el compañerito rico, el que sí lo tenía, y pues nada, nos compartíamos los controles y jugábamos delicioso, pero no era tan común realmente, era más raro de lo que pensamos. ¿Cómo era la experiencia de jugar en máquina? Era una experiencia muy chévere porque solamente la idea de echar una moneda y tú jugar en una maquinita era muy chévere, competir contra la otra gente, retarse a quitarse la moneda, que lo eliminaran a uno. Era una experiencia muy divertida y socializaba uno mucho con los amigos y con nuevas personas que conocía uno allá en las maquinitas. Se sentía pasar de maquinitas a consolas. El cambio de maquinitas a consolas yo creo que fue algo muy chévere porque ya tú tenías la maquinita que tú echabas las moneditas, ya la podías tener en la casa. Entonces era muy divertido porque ya podías compartir más juegos con la gente, Mario Bros 3, podías competir ya en tu casa. Entonces es algo muy chévere porque ya las maquinitas ya pasaban de ser algo como exclusivo a ser algo que tú lo podías tener en tu casa, entonces podías compartir muchos conocimientos de videojuegos, socializar más con la gente, jugar con tu familia, y fue un cambio muy chévere y muy divertido, algo que ayudó mucho a nuestra juventud y a los chicos como divertirse sanamente en su casa. ¿Cómo recuerdas tu infancia con las consolas modernas de los 90? Bueno, empecé con el Nintendo y el Super Family porque yo soy la menor de 2 hermanos, entonces ellos fueron los que me iniciaron en esa etapa de los videojuegos y mi juego favorito era King Kong y La Sirenita. ¿Fue el primer videojuego o consola que recuerdas? La primera consola con la que jugué fue una Galaxy y si mal no estoy, jugué contra o Galaga tal vez, o algunos de esos jueguitos de navecitas, creo. Y fue hace no mucho, 40 años más o menos.
¿Cuál es la primera consola y primer videojuego que recuerdas haber jugado? La primera consola que recuerdo y el primer videojuego que recuerdo haber jugado en mi vida fue Mario Bros. Yo me acuerdo que era mi primera vez, mi mamá me mandó a hacer un mandado a la tienda y me fui, yo nunca conocía las maquinitas y llegué a la tienda ya le mandado y acaban de poner una maquinita ahí. Y las monedas que me sobraban del pan las eché en la maquinita y fue mi primer juego y jugué Mario Bros. ¿Dónde solías jugar? ¿En casa, en el barrio, en centros comerciales, con amigos o en familia? Bueno, tengo anécdotas respecto a los lugares donde jugaba videojuegos. Los primeros que jugué eran en maquinitas, los llamábamos. Entonces eran locales comerciales cerca de la casa o al colegio. Y uno jugaba con moneditas. Entonces en esa época existía creo que la moneda 50 o la de 100 y era por tiempo o por vidas. Entonces me sacaron un par de veces de las orejas de esos sitios porque era considerado como que el que jugaba maquinitas era el vago, era el desordenado, el desaplicado. Me sacaron muchas veces de las orejas de esos lugares. Luego se hicieron de moda más adelante, como cerca del año 97, 98 más o menos. Se pusieron de moda los locales en donde ponían televisores y el Xbox o el Play. Entonces nos ponían sillitas, a veces daban hasta maíz pira y alquilaban el servicio de jugar ahí. Recuerdo que mi abuelita era muy alcahueta. Entonces ella decía que iba a ir a hacer algunas vueltas con nosotros, con mi hermano y conmigo. Y lo que realmente hacía era alcahuetearnos la entrada a los videojuegos y hasta nos pagaba. Ella se sentaba en la mitad a vernos jugar y hasta le daban maíz pira a ella. Entonces esos eran los lugares en los que jugaba. ¿Qué papel tuvieron los juegos en tu socialización? Bueno, hay varias etapas, ¿no? En cuanto a la socialización, ya te conté que en los primeros años de los videojuegos el tema fue castigado. Eso genera como un efecto contrario porque cuando como que te castigan y te prohíben algo como que más te gusta. Entonces me metí una aficionada durísima a los videojuegos. Como no tenía la consola en ese momento, pues entonces acudía a compañeros. Obviamente eso me tocaba hacer social y ay qué chévere, y de pronto llevar unas papitas o chocorramo, bueno, para poder jugar. Obviamente eso incluía pedirle permiso a mi mamá, pedirle permiso a los papás de ellos. Eso era toda una relación social para que nos dejaran jugar videojuegos. Eso era todo un plan, mejor dicho. ¿Quién solías compartir los videojuegos? ¿Con quién compartía videojuegos? No, pues con todos mis amigos de la niñez, primordialmente con mis amigos. Porque estaba reservado solamente a las maquinitas, entonces uno compartía con gente que estaba jugando en las maquinitas, uno llegaba y compartía tiempo, compartía los videojuegos. Ya cuando llegaron las consolas a los hogares, ya fue mucho mejor porque ya no tú podías compartir con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, y ya se volvió algo familiar. Fue algo muy, muy chévere compartir los videojuegos con la familia, que supieran cuál era la pasión de uno con los muñequitos, cómo pasar los tableros, compartirlo con la familia fue algo muy chévere. ¿Qué es lo que más disfrutas de jugar Play? Me gusta mucho porque me distrae y me divierte y puedo jugar muy bien con mi familia. La evolución de los videojuegos en comparación a tu época. Bueno, es súper cool los videojuegos en línea porque uno puede conocer mucha gente de otros países, muchas culturas, pero también es una desventaja ya que genera aislamiento porque los niños pasan muchas horas frente a una pantalla. Y creo que antes el pretexto de los videojuegos era chévere la reunión con los amigos, con la familia, y ahora ya es como muy individual. Bueno, en resumen, la experiencia cambió muchísimo porque antes la socialización era física y ahora es totalmente digital. ¿Qué impacto tuvo los videojuegos en tu generación? Bueno, el impacto fue que cambió todo en la forma de divertirnos. Ya no eran los jueguitos
típicos de escondidas, atrapadas o salir en patines, ya era todo en casa, con amiguitos, con los hermanos, entonces era un tiempo muy chévere. ¿Qué sientes que ha cambiado de tu infancia a la infancia de ahora en base en los videojuegos? No, ¿qué ha cambiado? No, pues yo creo que antes los videojuegos eran 2D, RPG y uno se enfatizaba en eso. Ya con los avances de la tecnología en cuanto a consolas y a software y a gráficas, ya llegaban las gráficas 3D y pues ya evolucionó todo el mercado de los videojuegos y todo y ya creció todo mucho más y ya era otra percepción de los videojuegos. ¿Cómo percibes la forma en que juegan los niños de ahora a cómo jugabas tú? Definitivamente los videojuegos han evolucionado y con ellos pues la forma en la que nos relacionamos socialmente con nuestros amigos. En mi momento, en los 80s, 90s, compartíamos con el compañerito que teníamos al lado. Se solía jugar solo, también había posibilidad de jugar solo, pero era muy raro que uno jugara solo. La gran mayoría de juegos eran subplayer. Entonces se socializaba pues físicamente, había un contacto físico. Ahora evolucionó y los niños pueden hablar con cualquier otro chico o chica alrededor del mundo. Bueno, si tienen libertad en varios idiomas, pueden hablar en español, en inglés. También creo que parte de esa libertad ha hecho que... No, que tengo que comentar para los niños de ahora, no, que disfruten mucho los videojuegos y aprovechen todas esas oportunidades que tienen, oportunidades online, oportunidades de juegos gratis, oportunidades de compartir con mucha gente que no conoces del mundo. Que aprovechen esta tecnología y aprovechen y disfruten. Lo que nosotros no tuvimos en nuestra época era muy difícil nosotros imaginarnos que podíamos pues, compartir con gente de otros países. Ahora que ustedes lo pueden hacer, les aconsejo que compartan y disfruten y jueguen mucho. ¿Cómo percibes la diferencia de cómo jugabas tú a cómo juegan los niños de ahora? Pues yo creo que los niños de ahora juegan mucho más en línea que yo en la primaria, que jugaba a escondidas, juegos de contacto y todo eso. ¿Puedes contarme un poco sobre tu infancia, adolescencia y cómo fue la relación de los juegos y videojuegos? En la primaria pues yo jugaba fútbol, atrapadas, escondidas y llegaba a mi casa a jugar PlayStation como Crash, Rayman. ¿Cuál es el primer videojuego o consola que recuerdas haber jugado? El primer videojuego que recuerdo es Just Dance 2014, que lo jugué en la consola de PlayStation 3. ¿Es que los videojuegos han reemplazado los juegos tradicionales como salir al parque? Sí, un poco. Antes jugaba más en el parque, pero ahora me gusta más jugar en la consola. Siguiente pregunta, ¿prefieres jugar sola o en línea? Las dos opciones me gustan mucho, pero prefiero estar aquí presencialmente con mi familia y amigos, así me divierto mucho más.